Hablemos de justicia. Muy buenos días, yo soy el magistrado Miguel Ángel Díaz y estoy aquí para presentarles un nuevo episodio del podcast Hablemos de Justicia, con un invitado muy especial, un amigo del país, colega por demás. Él es José Miguel Fonseca Vida y se desempeña como juez de familia en su país, Costa Rica. Y hoy vamos a conversar sobre un tema de relevancia importante en la administración de justicia, un tema que preocupa por año a los poderes judiciales, y es el tema del lenguaje claro en la administración de justicia. Su amplia experiencia y su amplia preocupación sobre el tema demostró la necesidad de cómo los poderes judiciales utilizan el lenguaje y sobre todo la importancia de que este lenguaje sea un lenguaje claro en el día a día de la labor de la administración de justicia, con un objetivo muy claro: que las personas que atraviesan los procesos judiciales puedan entender lo que ocurre, cómo se resuelve su causa y comprender al juez que tiene que decidir. Bienvenido, magistrado José Miguel Fonseca, a un episodio más de Hablemos de Justicia. Gracias y agradezco realmente la oportunidad. Un gusto, Miguel, poderle conocer y estar acá. Ha sido toda una experiencia grandiosa, mucho aprendizaje y eso lo atesoro enormemente. Muchas gracias. Miguel, todo debe comenzar con un antecedente, con un inicio. ¿Cuándo y cómo surge esta preocupación de tu persona para hablar y fomentar este tema de un lenguaje claro en la administración de justicia y sobre todo de las decisiones judiciales? Bien, en el Poder Judicial de Costa Rica, desde tiempo atrás, han existido una serie de políticas institucionales en donde se promueve el acceso a la justicia a través de, por ejemplo, reglas de Brasilia. Estas políticas institucionales lo que pretenden es potenciar, humanizar el expediente, el proceso, el asunto, que tenga rostro de la persona y con las variantes de que no cualquier persona, porque todas las personas somos diferentes. Entonces hay una política, por ejemplo, que se llama Póngase en los zapatos de, y esos zapatos tratan de unas sandalias, unas tenis, unos zapatos de vestir, unos zapatos de tacón alto, unas botas. Son zapatos diferentes que muestran personalidades diferentes. Esto puede tener desde fecha del año 2000, 2002 en adelante. Don Luis Paulino Mora, que de Dios goce, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Él y muchas otras personas más comenzaron a insistir en este tipo de intenciones. En el tema del lenguaje claro, a través de la CONAMAC, que participa activamente en el Poder Judicial de Costa Rica, se abrió la oportunidad de aprender, en mi caso, de lo que trata un juzgado abierto o de justicia abierta. Y ahí desencadenó, y por eso agradezco mucho los aprendizajes, el poder comprender y entender la importancia del cómo se transmite el mensaje, la comunicación, la resolución judicial a las personas. Y como abogado, que de profesión soy, y quizás muchos que me escuchan podrán entender, tenemos cierta forma de hablar, tenemos una peculiar manera de expresarnos y quizás lo trasladamos incluso al contexto familiar, de amistad y ni qué decir profesional. Entonces, en esa oportunidad, y te estoy hablando aproximadamente, esto fue hace 2 años, 3 años quizás, 2022 para acá, vienen los nuevos aprendizajes, viene la inquietud de cómo transmitir la información a la persona usuaria, a la persona destinataria de la resolución que le interesa a esta persona. Porque
entendimos o estamos entendiendo y tratando de comprender de que la resolución judicial, el fallo, la sentencia, no es una obra literaria, no es una obra académica, no es para enmarcar, no es para vanagloriar un aspecto propio, sino que trata de algo muy personal y de esta persona. Muy bien, o sea que si podemos entender con esta experiencia que nos cuenta, el tema del lenguaje claro tiene de fondo uno de los objetivos principales de la Administración de Justicia, que es administrar justicia centrada en las personas. Porque bien como señalas, muchas veces nosotros como abogados entendemos que tenemos un lenguaje, un dominio de una forma muy particular de expresarnos, pero al final es importante eso que resaltas de que no podemos olvidarnos como juzgadores, que al final la ejecución de la decisión judicial va a recaer quizás sobre una persona que no tiene la formación del abogado que lo representa y puede que se pase todo un tiempo en el marco de un proceso judicial y no comprenda lo que ocurre. No comprenda lo que ocurre, lo que sucede bien antes de la decisión y mucho menos comprenda realmente lo que ha decidido el juez. Entonces, ¿por qué crees tú que es fundamental que los poderes judiciales usen un lenguaje claro en justicia abierta? O sea, ¿cómo crees tú que impacta eso en la confianza del ciudadano con relación a la administración de justicia? Bueno, creo que la importancia de destacar de que somos un poder del Estado, uno de los poderes del Estado, y que nuestro oficio, nuestra profesión desde la Administración de Justicia es para servir. Creo que servir con calidad y con altísima calidad va implícito en un mejoramiento de la eficacia, del cómo administro esta justicia. El lenguaje claro permite que la persona usuaria, que no necesariamente tiene que ser experto o experta en derecho contencioso, en derecho administrativo, en derecho penal, en derecho laboral, en derecho de familia, en derecho civil, porque todos tenemos nuestras formaciones, esta persona que lo que tiene es un caso, una pretensión, un derecho, un alegato, algo que le está pasando en su vida personal, es algo con una persona, un vecino que tiene cerca, con un familiar, con alguien que no conoce pero que tuvo un accidente de tránsito en vía pública, con una financiera a través de un cobro o pretende ejercer el cobro. En fin, son cuestiones propias de esta persona. Y es a esta persona a la cual yo le voy a dirigir la respuesta de su derecho, de su pretensión. Puede hacer que no se la dé, puede hacer que no se la otorgue. Pero en cualquiera de las dos vertientes, en cualquiera de las dos variables, lo que sí tiene que quedar en evidencia es que yo le transmití a esta persona usuaria el mensaje, la comunicación escrita o verbal a través de una forma de comunicación comprensible para esta persona. Yo creo, estoy convencido que el lenguaje claro no te hace menos abogado, ni menos experto, ni menos académico, ni menos jurista. Te eleva, más bien te exige mucho más porque nos saca de una zona de confort. Hablar en latín, que a veces hablábamos en latín, lo utilizamos porque lo traemos en la facultad. Recordamos viejos profesores o nuevos profesores y profesoras que nos dieron charlas magistrales impresionándonos con algunas palabras. Y claro, uno como estudiante también quiere parecerse al profesor o a la profesora. El lenguaje claro me saca de esa zona de confort, me obliga a repensar cómo escribir, cómo redactar, cómo hablar, cómo transmitir la comunicación escrita o verbal. La administración de justicia es un servicio. No, si bien es cierto, somos un poder del Estado, somos
personas que ejercen a través de las facultades que nos da la ley un poder, en el caso concreto, este poder está al servicio de las personas y de todas las personas. Entonces, si lo que queremos es potenciar, brindar confianza, qué mejor manera que la persona que contrató un abogado, un bufete de abogados, un despacho de abogados, cuando leyó el documento, pudo también entender lo que le estaban resolviendo en ese caso. No digo que no ocupe ese despacho o ese bufete de abogados, esa oficina de abogados o abogadas, pero lo importante para mí es que a la hora de resolver el asunto, el kit, el asunto, el meollo del asunto, esta persona pueda leer y entender o comprender con meridiana claridad el por qué ese juez o esa jueza decidió aquello. Tal vez no esté de acuerdo, tal vez esté de acuerdo, tal vez le gustó, tal vez no le gustó, eso ya es otra cosa. Lo importante aquí es que la persona se sienta atendida, comprendida. Analógicamente, pongo un ejemplo. Vamos a una cita médica, nos dan un resultado y verdaderamente entendemos lo que nos dijo ese médico o esa médica. Nos vamos convencidos de que es O lo que así. escribió en la O lo que prescripción. escribió. Y ojo, es nuestra salud o la salud de una persona querida. Y a veces nos quedamos con eso y cuando tal vez no nos atrevemos a preguntar más porque estamos en cierta cultura jurídica muy acostumbrados a esa zona de confort. Entonces, yo creo que el lenguaje claro para la administración de justicia es una cuestión de doble vía. Yo le brindo acceso a las personas y voy a recibir confianza en el sistema. Las personas van a poder potenciar entonces mejores formas de entender, de comprender lo que dispongan los juzgados, los tribunales de justicia. Claro, hay que esforzarse y obviamente esto no solamente te saca de una zona de confort, sino que también te genera más trabajo, porque tenemos que reaprender, de construir lo que hemos aprendido durante algunos años o muchos años y volver a aprender nuevas formas de comunicación. Sí, evidentemente que lo que señalas, además de generar la confianza en el usuario, sin duda que como lo abordas, me permite quizás llegar a una conclusión. O sea, cuando hablamos de lenguaje claro, también estamos consolidando una garantía constitucional, que es el acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva en el aspecto del acceso a la justicia, porque acceder a la justicia no es simplemente ir al tribunal, sino que el usuario pueda comprender lo que allí ocurre y qué se decide, cómo decide. Y por supuesto que me imagino que podemos coincidir en esto, abona también a la transparencia en la administración de justicia. Pero José Miguel, y ya entrando, disculpa que te llame así, José Miguel directamente, eh, ¿podrías tú compartirnos alguna experiencia de Costa Rica de cómo aplicar el lenguaje claro en las decisiones judiciales? ¿Algún referente, un caso que puedas compartirnos y que puedan las personas que nos escuchan a través de Hablemos de Justicia puedan comprender un poco concreto esto de que el lenguaje claro como elemento importante en la administración de justicia? ¿Alguna experiencia que puedas compartirnos? Claro, apuntando al inicio de lo que conversamos, este acceso a la justicia como garantía de legalidad desde la convencionalidad, desde la constitución de los países que componemos esta reunión, nos da un mandato, nos dicta una forma de realmente, materialmente, ya no desde la forma, sino materialmente, garantizar ese acceso a la justicia. El lenguaje claro es una herramienta que yo quiero presentar o dimensionar, no es mi idea, pero es parte para la formación. Un lenguaje claro, inclusivo y desde una perspectiva de género. Me explico. No podemos replicar sesgos, prejuicios alrededor
de una forma de comunicación escrita o verbal que no sea en este momento histórico, 2025, o que no vaya acompañado en este momento histórico con un enfoque no solamente de acceso, sino de inclusión y de perspectiva de género, en razón del género. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque necesariamente los derechos humanos, que son el motor de la evolución, en mi opinión, del derecho, ya han allanado la plana para construir, para potenciar ese escenario en donde el lenguaje claro no puede ser solamente cambiar la redacción del documento o la estructura del documento, es parte de la forma del documento, sino que tiene que tener también un serio compromiso desde un enfoque de derechos humanos. Por eso le acuño o le adiciono que sea inclusivo, porque las personas en situación de discapacidad son parte de esa comunidad de personas usuarias de la Administración de Justicia y, por supuesto, con una perspectiva de género, con enfoque de género. Ahora, para contestarte, discúlpame. No, no. La redacción puede ser diferente en la estructura. ¿A qué me refiero? A veces las personas redactamos decisiones judiciales extensas de 10, 40 páginas, frente y vuelto, copiando y pegando muchísima jurisprudencia de lo que dijo la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional. Quizás no es necesario. Quizás el interlineado de 0 sea ya no conveniente. La letra Arial 10 en un solo párrafo toda la estructura tal vez ya no sea conveniente. Entonces es algo muy básico y esto lo vemos desde la docencia, la academia. APA, usemos APA, usemos, no sé, Vancouver, Michigan, como usted quiera. Aprendamos a usar esas reglas para poder no solamente citar, sino formar un texto. El interlineado, los márgenes, los números de párrafos, las oraciones en ese párrafo 5, 6. No hagamos párrafos de 2 páginas y media. Letra Arial 12 o Times Roman, visible, interlineado de 1,5 o 2 al menos. Hagamos un glosario. Hay palabras que tal vez necesariamente en el texto tengamos que emplear. Bueno, hagamos ya sea en la cita o un glosario de qué significa exequatur, usucapión, el de cuyos. Palabras que quizás tengamos que mencionar. Prescripción, caducidad. Bueno, hagamos también un cuadro, un esquema, un gráfico. Si quieres dar una información determinada, sumas de dinero, no lo pongas en números, ponelo en palabras. Decir el número en palabras, no pongas el número. Haz una tabla en donde usted puede determinar mediante un pequeño esquema de 2 columnas y 2 filas las valoraciones para tener o para no tener por probado aquel testimonio. Un ejemplo. Sea un poco más gráfico, sea un poco más creativo. Utilice títulos y subtítulos. Utilice viñetas. Destaque en la redacción cuando usted quiere hacer énfasis, es la negrilla y subrayado, por ejemplo. O cuando usted quiere destacar que esto no es suyo, lo estás extrayendo de otro documento, la cursiva y otro tipo de letra. Bien, bien. Sin duda que el tema se extiende al tiempo disponible para este capítulo y podemos seguir hablando por horas y horas sobre lenguaje claro, que por esta conversación no es solamente escribir, sino también cómo disponer, cómo presentar, cómo hacer sin duda alguna comprensible la decisión y lo que ocurre. Porque muchas veces cuando uno escucha lenguaje claro, piensa que solamente es escritura. También hay que hacer énfasis en la forma en cómo el juez de manera oral comunica lo que decide o cómo dirige el proceso. Y creo que ya para ir cerrando en este episodio, ¿cuáles piensa a propósito de esta reunión
de Justicia Abierta, este plenario que hemos visto, estas reuniones de países durante 2 días de Justicia Abierta, ¿cuáles piensas tú que son los principales retos para los poderes judiciales en el tema de lenguaje claro? Creo que esta deconstrucción del aprendizaje, podemos decirle también salida de la zona de confort, tiene sus costos. Es decir, una de las principales barreras que he podido tener en consideración es que las personas creen, las personas profesionales en derecho consideran que el lenguaje claro es dejar de ser abogado, jurista. No, de eso no trata. Lo que creo que el gran reto es el paso a seguir, dar ese paso, atender que esto no es una cuestión de moda, no es una cuestión de gustos, es un tema de acceso, de derechos, de garantías, y como personas juzgadoras que administramos justicia, estamos obligados a cumplirlo. Sobre todo, ya para finalizar, que eso que dices, rescatando lo que señalas, que no sea un tema de moda, sino que sea un tema de consistencia, persistencia y continuidad. Y de verdad que, José Miguel, muchísimas gracias por esta interesante conversación que nos lleva a pensar en un sistema de justicia más abierto, más amigable, sobre todo más confiable para los ciudadanos que procuran de los tribunales la resolución de los conflictos. Y bien, muchísimas gracias. Con ello quiero invitar a que no se pierdan el próximo episodio de Hablemos de Justicia. Y le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y páginas oficiales. Gracias de verdad, José Miguel, por tan nutritiva conversación. Un gusto, muchas gracias. Que estén bien. Hablemos de Justicia.